Los, di- los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. A la amada Iglesia de Dios, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Por favor, ocupen su asiento, muchas gracias. El día de hoy, nuestro Dios nos da oportunidad de allegarnos y estando ya en este lugar, dispuestos a participar de la palabra de nuestro Dios. De manera que eso es lo que vamos a hacer, hermanos, nos vamos a detener a reflexionar en las enseñanzas que nuestro Dios pone al alcance de todos nosotros. Hay una cita que se ha señalado como base para este tema, el tema que vamos a observar, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. Habla acerca de prepararnos para la vejez. ¿Sí? Este es el tema que vamos a analizar con la ayuda de nuestro Dios, preparándonos para la vejez. Y la cita base se encuentra ahí en el capítulo 25, en el libro del Génesis. Quiero que lleve su atención a esta porción de la Escritura que nos hará recordar algo que quedó precisamente para la enseñanza también nuestra. Capítulo 25 en el libro del Génesis, los versículos 7 al 9. Allí encontramos estas palabras. Génesis 25, 7 al 9. Y estos fueron los días de la vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días. Y fue unido a su pueblo, y sepultáronlo Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Estas palabras que nos hacen recordar un poquito en cuanto a el momento, hermanos, el momento en el que este varón, a quien nuestro Dios le da este título, hermano, como su amigo, y a quien usted y yo, hermano, a través de la fe, podemos considerar uno de los precursores en cuanto a la fe. Este varón encontramos a través de la misma escritura como es el proceso natural de todo ser humano. ...175 años... su vida. Finalmente la muerte llega a él, pero el pasaje en el versículo 8 nos hace saber algo que está relacionado precisamente con nuestro tema. Exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días. Esto es lo que nosotros estamos observando ya en nuestra lectura base. 175 años, anciano, en buena vejez y lleno de días. Qué cosas tan hermosas son las que nos permite nuestro Dios observar. Cosas hermosas en las que sí, en efecto, la muerte llegó a este varón, pero la condición en la que llegó la muerte a él, hermano, no fue estando él en una vida, hermano, pues de deterioro, sino más bien, hermano, como refieren estos versículos, anciano y lleno de días. Esto es lo primero que nosotros observamos a través de esta nuestra lectura base. El objetivo que se ha trazado para nuestro tema, reflexionar que la vejez no es mala en sí misma. Es más bien el resultado de lo que se ha vivido en las etapas que se precedieron. Es decir,
se construye y esta bien puede convertirse en una bendición. Este es el objetivo que se ha trazado para nuestro tema. No es mala en sí misma, es el resultado de lo vivido en las etapas que la preceden. Y esta, hermano, esta precisamente es importante saber que se construye y se puede convertir en una bendición. En primera instancia, quiero traer a su memoria el significado de la palabra vejez, aunque es un concepto con el que estamos relacionados en cuanto a la definición. La vejez es el proceso vital que sigue a la madurez. Actualmente, este proceso natural, proceso de vida del ser humano, la Organización Mundial de la Salud ha determinado, ¿sí?, de manera general, aunque pues hay ciertas variaciones, ha determinado que esta etapa de la vejez se considera a partir de los 60 años, ¿sí? Esta etapa de la vejez se caracteriza por el deterioro orgánico y gradual, y son los factores de la vida previos, así como genéticos, quienes determinan una evolución favorable o no de la misma etapa. Esto es lo que encontramos nosotros como información general, ¿sí? Como información general, esta información la sacamos de significados.com, ¿sí? Ahí encontramos pues esta información en cuanto a la definición, un proceso vital que sigue a la madurez, ¿sí? En primera instancia, hermanos, entender que sí, en efecto, es parte de nuestra vida. Para nosotros es un proceso natural, nacer, crecer, reproducir y finalmente también la parte última de nuestra vida en la vejez para finalmente morir. Pero nuestro tema, hermano, está orientado hacia la preparación para la vejez. Y preparar, hermano, es poner a una persona en las condiciones físicas o psicológicas necesarias para realizar una acción. Eso es preparar. Poner a una persona en las condiciones físicas o psicológicas necesarias para realizar una acción, para afrontar una situación que puede no ser favorable, incluso podría ser desagradable o negativa, ¿sí? Eso es la definición que se encuentra tocante a lo que es preparar. Nuestro tema es preparándonos para la vejez. Y es de vital importancia que nosotros también lo podamos considerar. Hablar de la vejez para algunas personas es algo impensable, tan difícil de abordar que para algunos es más sencillo pensar y expresar la siguiente frase: antes de que esto me suceda, preferiría mejor morir. Así hay personas que piensan tocante a la vejez. Es decir, que no es algo con lo que estén muy de acuerdo, es algo que quisieran evitar, es algo que así manifiestan algunas personas. Y podríamos nosotros cuestionar al respecto, si usted alguna ocasión lo ha escuchado, ¿qué es lo que les ha llevado a pensar así tocante a la vejez? ¿Qué es lo que les ha llevado a pensar así? Quizá el ver a algún familiar físicamente desvalido por la enfermedad que tiene. El batallar tal vez en la infancia con algún familiar enfermo. Probablemente conocer a algún anciano abandonado de su familia, ya que su familia ha evadido la responsabilidad. Quizá el conocer a un anciano viviendo en soledad por no tener a nadie con quien convivir, ni familia, ni parientes, ni amigos o conocidos. Quizá
Alguna de estas circunstancias es la que a, a las personas que están en desacuerdo con la vejez los ha llevado a pensar en eso. Antes de que esto me suceda, preferiría mejor morir. Quizá, quizá alguna de estas circunstancias es la que ha llevado a las personas a pensar así tocante a la vejez. Pero es importante, hermanos, nosotros pues no somos como las personas, nosotros hemos tenido la oportunidad de venir al conocimiento de la enseñanza de nuestro Dios y es necesario que podamos mirar desde la óptica de Dios, podamos nosotros contemplar qué es lo que nuestro Dios refiere tocante a la vejez. Y en primera instancia nos encontramos con que la vejez, hermano, la vejez ante los ojos de nuestro Dios es símbolo de belleza. ¿Sí? Déjeme decirle. Y lo encontramos en las palabras de el predicador. Proverbios capítulo 20, versículo 29. Ahí encontramos estas palabras. Para nuestro Dios, la vejez es símbolo de belleza. Dice así, la gloria de los jóvenes es su fortaleza y la hermosura de los viejos, la vejez. Es decir, que ya, hermano, nosotros empezamos a mirar que es diferente el concepto que el mundo puede tener, lo que puede pensar respecto a la vejez, con el concepto que nuestro Dios, hermano, vierte a sus hijos. Y en ese orden, pues nosotros tenemos ahora que mirar los conceptos de nuestro Dios. Sí, hermano. Para nuestro Dios, la vejez, hermano, es símbolo de belleza. Sí, hermano. La vejez también a nuestro Dios es símbolo de sabiduría. Y la vejez está condicionada también a la humildad para reconocer cuando alguien me corrige, reconocer que estoy equivocado, ¿sí? Pero no solo eso, hermano, sino también está condicionada a la disposición para realizar los cambios que se requieren a fin de que yo pueda permanecer. Dios, hermano, me enseña, me da oportunidad de saber que algo no está bien en mi vida, me aconseja, me reprende o me redarguye, y entonces, hermano, cuando yo soy capaz de escuchar la voz de Dios y mirar en mí, hermano, aquello que Dios me está mostrando no adecuado, entonces, hermano, entonces me da oportunidad para poder permanecer. Cuando eso no pasa, hermano, entonces es probable que mi vida, hermano, se vaya acortando. Quiero compartir con usted esta porción de la Escritura. Así dice en el libro de los Proverbios. Dele vuelta una página antes, en el capítulo 19, el versículo es 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Sí, hermano. La vejez ante los ojos de nuestro Dios también, hermano, es un símbolo de sabiduría. Como ya dije, siempre que nosotros la liguemos con la humildad y con la disposición, hermano, para reconocer y hacer lo que está a mi alcance, de manera que mi vida, hermano, pueda ser una vida en crecimiento. Cuando esto sucede, entonces sí, hermano, en mi vida se refleja la sabiduría y es muy probable, hermano, que yo llegue a esta etapa de la vida, la vejez. Sí, hermano. Ante los ojos de nuestro Dios, también la vejez es un adorno. Es un adorno que muchos deberían anhelar. Sin embargo, como no muchos lo conocen, hermano, no muchos lo entienden, pues derivado de eso es que muchos están peleados con esta etapa de la vida. Pero nuestro Dios nos enseña que la vejez, hermano, es un adorno que Dios está dispuesto a otorgar al ser humano y que el ser humano que posee este adorno, hermano, a su vida
a su vida trae respeto y estima. Acompáñenme a leer el capítulo 16 en el libro de los Proverbios. 16, versículo 31. Así dice este pasaje, así dice nuestro Dios. Corona de honra es la vejez que se hallará en el camino de justicia. Sí, hermano. Corona de honra. Sí. La vejez es un adorno, decía yo, y quien lo posee, hermano, eso trae a su vida respeto y estima. Es la expresión que utiliza el predicador para hacernos entender la visión, la perspectiva, hermano, la óptica de nuestro Dios. Sí. La vejez es la consecuencia de haber aprendido a vivir en el orden establecido por nuestro Dios. Acompáñenme a leer esta porción de la Escritura. Salmo 92, los versículos 12 al 14. Salmo 92, versículos 12 al 14. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes. Sí, hermano. La vejez, hermano, es la consecuencia de haber aprendido a vivir en el orden establecido por nuestro Dios. Y como observamos en este versículo, el último versículo, el versículo 14, nos señala, hermanos, que no necesariamente la vejez es sinónimo, hermano, de dolor, no necesariamente la vejez es sinónimo de abandono, no necesariamente, hermano, la vejez es algo desagradable. Por el contrario, hermano, aquí estamos observando en este versículo 14, en la vejez fructificarán, estarán vigorosos, vigorosos y fuertes. Sí, hermano. Esto forma parte de los beneficios de nuestro Dios. Aunque también debo decir que la vejez, hermano, puede convertirse en una carga. ¿Sí? Se puede convertir en una carga producto de una vida en desorden. Cuando hay una vida desordenada, entonces la vejez, hermano, se puede convertir en una carga muy pesada. Acompáñeme a leer Job capítulo 21. Job capítulo 21, el versículo es 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen? ¿Y aún crecen en riquezas? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Dice el versículo 30, que el malo es reservado para el día de la destrucción. Presentados serán en el día de las iras. A veces uno puede pensar, hay personas que viven en desorden y llegan a viejos. ¿Por qué razón, hermano? Pues porque nuestro Dios también así lo dispone. Sí, también a ellos lo dispone, aunque como observamos, hermano, bueno, pues también para ellos tiene nuestro Dios ciertos planes, derivado de su forma de vivir, derivado de su forma de proceder. Los tiene reservado para el día de la ira, sí, así refiere en este pasaje. De tal manera que
En este momento, nosotros podemos observar que la vejez puede ser algo bueno en la vida de todo ser humano, pero también se puede convertir en algo dificultoso y gravoso, como muchas personas lo alcanzan a vislumbrar. Pero para nosotros los hijos de Dios, hermano, es importante porque nuestro Dios nos está dando enseñanza de sabiduría a fin de que nuestra vida, hermano, sea una vida en orden. Y entonces nuestra vida, como la vamos llevando, hermano, nos lleve de tal manera que al llegar a la vejez, cada uno de nosotros podamos tener una vida, como refería ahí en el Salmo 92, en su versículo 14, estarán vigorosos y fuertes. Sí, hermano. Llegar a la vejez como llegó aquel varón de quien veíamos en nuestra lectura inicial. A los 175 años murió, dice, en buena vejez y lleno de días. Quiere decir, hermano, que este varón no estuvo batallando como sucedería hoy a la condición humana. Veíamos, comenzaba yo mi participación en las palabras del salmista. La edad, 70 años, nuestra. Y los más robustos, 80, pero con trabajo y con molestias. Así se escribe en el libro de los Salmos. No necesariamente tendría que ser así. ¿Derivado de qué? Derivado de nuestra condición de carne. Este cuerpo está hecho de una materia que se deteriora. Y es un proceso natural que el ser humano también ha entendido y derivado de ello también ha venido asimilando y ha venido también trabajando para poder instruir sobre este proceso en la vida de todo ser humano. Para nosotros los hijos de Dios, nosotros contamos con una instrucción que nos permite entender el pensamiento de nuestro Dios. Desde un principio quedó establecido y es importante que nosotros sepamos. Hay ejemplos en la escritura, no solo Abraham, hay varios ejemplos en la propia escritura que se testifican de personajes quienes vivieron una vida agradable a la vista de Dios y derivado de ello, hermanos, derivado de ello llegaron a esta etapa, la vejez, y llegaron, hermano, con la bendición de nuestro Dios. Ejemplos como el que ya vimos, el de Abraham, en el capítulo 25, en su versículo 8. A él se le hizo una promesa en el capítulo 15, y esta promesa, hermano, nuestro Dios la cumplió. Génesis 15, el versículo 15, es el momento en el que Dios le hace esta promesa de manera anticipada. Y llegado su momento, hermano, llegado su momento, la promesa se cumplió. 15:15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así le dijo nuestro Dios a Abraham. Y llegado su momento, hermano, a los 175 años, finalmente la muerte llegó a Abraham, pero dice que en buena vejez y lleno de días. Sí. Otro varón de quien se expresa en la escritura, entre algunos ejemplos, encontramos a Gedeón. ¿Se acuerda usted de aquel varón joven que estaba trabajando arduamente para cambiar la historia recurrente año con año, viniendo los madianitas? Cuando el pueblo de Israel ya tenía sus siembras, venían los madianitas, hermano, como un ejército, hermano, como langostas, y arrasaban con todos los sembradíos de Israel. Gedeón estaba buscando la manera de cambiar esto. Y esforzado, hermano, nuestro Dios le aparece a través de aquel ángel. Y lo llama, hermano, para ser quien rescataría al pueblo de las manos de los madianitas. De este varón, hermano, se escriben estas palabras. Allí en el libro de los jueces, capítulo 8, jueces capítulo 8, en su versículo 32. Se escriben de él estas palabras.
Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre, Joás, en Ofra de los abiezeritas. Nuevamente esta expresión, hermano, murió, pero dice que en buena vejez, hermano. Quiere decir, hermano, que este varón no llegó la muerte, hermano, en un estado de deterioro, hermano, no, llegó con esa fuerza finalmente la vejez, este cuerpo, hermano, este cuerpo en su proceso natural, pero algo diferente, hermano, a la de la mayoría de las personas, porque así dice, en buena vejez, así quedó asentado, así quedó este testimonio también de este varón de Dios. Y como ya referí, no es el único. Hay muchos más ejemplos. David es otro personaje de quien se refiere aquel rey. Se refiere de él que murió también en buena vejez, lleno de días, riquezas y además gloria. Eso lo podemos encontrar en el primer libro de las Crónicas, en su capítulo 29, en su versículo 28. Estos son algunos ejemplos de varones, ¿sí? Quienes, habiendo llevado una vida en orden, nuestro Dios, hermano, nuestro Dios prosperó su propia vida de tal manera que murieron, hermano, sí murieron, pero el estado en el que se encontraban cuando la muerte llegó, hermano, no era un estado de deterioro, era un estado, como refiere, en buena vejez, llenos de días, ¿sí? Llenos de días, así se refirió. También encontramos en la escritura algunos otros ejemplos de personajes en la propia escritura, quienes también a causa de vivir una vida en desorden, nuestro Dios determinó el acortar la vida de estos personajes, o bien, hermano, que en su vida en los últimos años, hermano, la enfermedad se presentara y derivado de la enfermedad fuesen llevados a la propia muerte. Ejemplos como aquel rey Asa, en el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 23, encontramos este testimonio. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 23. Así dice nuestro Dios, tocante a este varón, rey en el pueblo de Israel. 15:23, primer libro de los Reyes. Lo demás de todos los hechos de Asa, y toda su fortaleza, y todas las cosas que hizo, y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en el tiempo de su vejez, enfermó de sus pies. En el tiempo de su vejez, enfermó de sus pies. Capítulo 16, lo voy a complementar con el segundo libro de las crónicas, ¿sí? Capítulo 16. Segundo libro de las crónicas, capítulo 16. Acá en Reyes decía que enfermó de sus pies en el tiempo de su vejez. Segundo libro de las crónicas, capítulo 16, versículo 12 y versículo 13. En el año 39 de su reinado, enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. ¿Sí? Murió en el año 41 de su reinado. Aquella enfermedad que en sus pies cayó, hermano, esta le llevó a la muerte. Dice que en el año 39 y hasta el año 41, ¿sí? Pudiésemos nosotros decir, en realidad fue rápido, 2 años, hermano, ¿sí? 2 años. Sin embargo, pues este es el testimonio que se relata tocante a él, porque olvidó la grandeza de nuestro Dios. Y derivado de ello, hermano, ¿sí? Cuando la enfermedad se presenta, dice que acudió a alguien más y no a Dios. Finalmente esto
esto lo llevó a la propia muerte. Y la etapa de su vida en la que se encontraba era precisamente esta, hermano, era ya la vejez. Sí, hay otros ejemplos en la propia escritura. El caso de Jeroboam, aquel que sucede en el reino, cuando el reino es dividido, después de que es roto el reino en la descendencia de Salomón, ya con su propio hijo, con Roboam. El reino es dividido y una parte queda en manos de Roboam, el linaje de David, y otra parte, la más grande, queda en manos de otro varón, Jeroboam, hermano. Este personaje a quien Dios le da oportunidad de levantarse ante el pueblo y señorearlo como rey, ¿sí? De este varón, a causa de su desatino, a causa de haber perdido la instrucción de nuestro Dios y haber puesto por encima su propia instrucción, hermano, sus pensamientos y sus sentimientos, nuestro Dios determina cortar toda su casa, hermano, ¿sí? E incluso no permite, hermano, que su generación, no permite que su generación llegue a la vejez. Así queda sentado en el primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 40. 14:40 en el primer libro de los Reyes. 14:10, perdón. 14:10. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo meante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como es barrido el estiércol, hasta que sea acabada. El que muriere, versículo 11, de los de Jeroboam en la ciudad, le comerán los perros, y el que muriere en el campo, comerlo han las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Estas palabras fueron reveladas, sí, fueron dichas, derivado del mal proceder de Jeroboam. Y Dios determinó, hermano, esto tocante a su propia descendencia. Tuvo un hijo, su hijo enferma, van a buscar al profeta, y nuestro Dios habla con el profeta y le dice, mira, la esposa de Jeroboam viene a buscarte. Y esta es la palabra que vas a decir, una palabra dura, hermano, porque aquel niño habría de morir. Y de toda la generación de aquel Jeroboam, hermano, el único que habría de ser enterrado, hermano, iba a ser este pequeño, porque en él encontró algo bueno. Sin embargo, finalmente murió. Toda su generación, hermano, la generación de Jeroboam, hermano, no llegó a la vejez. ¿Por qué, hermano? Por el mal proceder de este varón. Encontramos otro testimonio en la escritura semejante a este, el caso del sacerdote Elí. Usted recuerda sus hijos quienes, teniendo la oportunidad de estar frente al pueblo, actuaban de una manera totalmente desagradable a la vista de Dios, y a causa de ello nuestro Dios determina. Había hablado que mantendría la casa de Elí, hermano, firme. Sin embargo, nuestro Dios determina no hacerlo a causa de la maldad, ¿sí? A causa de la maldad que se halló en los hijos del sacerdote. Sí, hermano. Así como puede venir una mala vejez, también puede nuestro Dios incluso no permitir que la vejez llegue a la vida del ser humano. Ejemplos hay varios en la propia escritura. El caso de Elí lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 y 31, si usted gusta tomar nota. Ahí se encuentra ese testimonio. En este momento, nuestro tema es preparándonos para la vejez. Quisiéramos pensar ya por de facto que a todos nos interesaría llegar a la vejez. Quienes en este momento nos observan como jóvenes, quienes nos observan como niños, quienes nos observan como adultos, y quizá ya de mis hermanos, algunos quienes ya están viviendo en esta etapa, ¿sí? Pensaría yo en este instante que a todos nos interesaría llegar a la vejez,
Y si Dios lo permite, hermano, sí, definitivamente llegaremos. Pero lo importante, hermano, es cómo llegar a esta. ¿Cómo llegar a esta? En una condición de deterioro, en una condición de zozobra, en una condición de soledad, en una condición difícil como el mundo lo visualiza, de tal manera que piensa no llegar a ella, preferiría mejor morir antes de llegar a la vejez. Definitivamente no. Para nosotros los hijos de Dios, la vejez, hermano, no puede ser algo gravoso. Y no porque nosotros, hermano, así lo querramos, sino porque mismo nuestro Dios lo ha señalado y lo ha establecido. Para sus hijos, la vejez, hermano, puede ser algo favorable y debe ser algo que todos y cada uno de nosotros anhelemos. Como ya lo vimos antes, hermano, es, sí, hermano, la vejez es símbolo de belleza. La vejez es símbolo de sabiduría. Es un adorno que Dios trae a la vida del ser humano y que el ser humano que llega a esta etapa, hermano, eso le permite tener respeto y estima. Sí, hermano, la vejez es algo, hermano, algo hermoso en nuestras vidas. Y es importante que nosotros, hermano, que nosotros nos preparemos para tener una vejez en este orden, porque puede ser lo contrario, como lo vimos en el caso de Asa, o como sucedió en el caso de Jeroboam, que incluso no le permitió llegar a la vejez, o como sucedió con la casa de Elí, que tampoco permitió a su descendencia llegar a la vejez. Es importante, hermanos. Llegar a la vejez es un beneficio que nuestro Dios permite a sus hijos. Pero la pregunta en este momento que quiero hacer a ustedes es, ¿cómo me puedo preparar para tener una buena vejez? Porque ese es nuestro tema, ¿sí? ¿Cómo me puedo preparar para tener una buena vejez? Bien, en la propia escritura, nuestro Dios nos brinda una serie de consejos para que usted y yo, hermano, podamos tener una vejez como le sucedió a Abraham, como le sucedió a David, como le sucedió a Gedeón, en buena vejez y lleno de días, ¿sí? ¿Qué puedo hacer, hermano, para prepararme para tener una buena vejez? Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, encontramos estas palabras, ¿sí? Para prepararme para tener una buena vejez, no necesito esperar, hermano, a que empiece a manifestarse el deterioro corporal, el deterioro físico. Si en este momento usted es niño, joven, vive en la etapa de madurez, hermano, entonces aquí encontramos algo hermoso. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Es un tiempo valioso que Dios está concediendo para que lo vivamos de tal manera que nos permita llegar a tener una buena vejez. ¿Cómo, hermano? Dice este versículo 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si usted en este momento es niño, si usted es joven, si usted es adulto, hermano, una forma de prepararme para la vejez, hermano, es tener siempre presente a Dios en mi vida. Dice, acuérdate de tu Creador en en los días de tu juventud. Sí, hermano, recuerde que la vida está ligada directamente con nuestro Dios. Y entonces, si a mí me interesa tener una vida, hermano, buena, llegar, hermano, a esta etapa de mi vida como el testimonio que se da de Abraham, de Gedeón o de David, hermano, bueno, pues yo lo primero que tengo que hacer es hacer a Dios parte de mi propia vida, tenerlo siempre presente, hermano, de tal manera que esto va a ser un elemento de suma importancia que me va a permitir ordenar mi vida. Sí, hermano, es tiempo de vivir
mi vida, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y Dios nos enseña, hermano, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Sí, sí, es importante, hermano. Por algo ha dado la ley de la alimentación, hermano. Alimentar nuestro cuerpo es importante y por eso nos enseña. Hay cosas que podemos comer y hay cosas que no podemos comer. Tener una alimentación acorde a la voluntad de Dios es una forma de cuidar también nuestro cuerpo, ¿sí? Es una forma de cuidar nuestro cuerpo con una alimentación sana, de acuerdo a la voluntad de Dios. Una alimentación balanceada, una alimentación a tiempo, sí, hermano, evitando excesos, evitando abusos, evitando malpasos. Todo eso, hermano, forma parte de los consejos de nuestro Dios en cuanto a lo que respecta a los cuidados físicos, en cuanto a nuestra alimentación, hermano. Ahí encontramos en la palabra suya, en el capítulo 10, en la primera carta a los Corintios, estas palabras. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La comida es una de las cosas que usted y yo debemos cuidar. Sí, hermano, tener una alimentación sana, de acuerdo a lo que Dios ha señalado, ¿sí? Comer a tiempo, ¿sí? Evitar los malpasos, ¿sí? Evitar los abusos. Esto es importante, hermano. Esto habrá de contribuir, sí, hermano, a nuestra forma física, ¿sí? Este cuerpo, hermano, requiere de estas cosas, sí, en efecto. Y Dios nos ha dado oportunidad de mirar, ¿sí? De mirar. Nos ha dado oportunidad de disfrutar, hermano, de disfrutar de los alimentos. Pero siempre con orden, hermano. Siempre en el orden que Dios nos ha señalado. Esta es una entre las muchas cosas que nosotros podemos hacer para tener una buena vejez. Algo que no debemos perder de vista, hermano, si a usted y a mí nos interesa tener una buena vejez, es solicitar la ayuda de Dios, hermano. Si a mí me interesa tener una buena vejez, debo aprender a solicitar la ayuda de Dios para que me permita así llegar hasta allá, hermano. Llegar a tener una buena vejez. Mire lo que dice en el libro de los Salmos. Salmo 90, el versículo 12. Hay personas que viven la vida, hermanos, y al pasar de los años se dan cuenta que no disfrutaron de su vida, que su vida la desperdiciaron. Si usted y yo queremos tener una vida, hermano, en buena vejez, llegar a la vejez, hermano, con esta condición que nuestro Dios pone al alcance de nosotros, pues es importante solicitar sabiduría. Así dice en el libro de los Salmos, el versículo 12, Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, hermano, que necesitamos la ayuda de Dios para poder aprender a vivir, hermano, aprender a disfrutar lo que Dios está poniendo al alcance de nosotros. Sí, hermano, es importante, ¿sí? Que no nos suceda como le sucede al mundo, que viven, hermano, en un desenfreno y al final de los días se dan cuenta que no, hermano, ninguna de estas cosas fue de utilidad, ninguna de estas cosas aprovechó. Lo único que sucedió es que desperdiciaron su vida. No, hermano, los hijos de Dios no. Requerimos la ayuda de Dios para que cada día que usted y yo estamos viviendo, hermano, sea un día que habrá de traer beneficio, hermano, no solo para el día de hoy, sino que incluso ayudará para el día de mañana. Sí, hermano, así dice el salmista. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Sí, es muy importante que aprendamos a trazar objetivos en nuestra vida. Si usted quiere tener una buena vejez, hermano, entonces póngalo como un objetivo. Yo quiero tener una vida, ¿sí? Cuando yo llegue a la vejez, que sea una buena vejez. Entonces, tengo que ponerlo como objetivo. Y si lo identifico, hermano, y lo pongo como un objetivo, entonces, hermano, entonces
voy a buscar los medios y las formas para poder conseguir mi objetivo. Y Dios, hermano, contribuye precisamente para el logro de estos nuestros objetivos. ¿Sí? Cuando usted y yo nuestras metas y nuestros planes los ponemos en las manos de Dios, es Dios quien los prospera. Así dice el salmista en el Salmo 71. Salmo 71. Nos allegamos a Dios, solicitamos su ayuda y entonces la ayuda de Dios la vamos a tener. Salmo 71, versículo 9. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Me salto al versículo 17. Oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y aún hasta la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir. Qué importante es, hermano, que dentro de nuestros objetivos esté el poder ser útiles a nuestro Dios. ¿Para qué querríamos una vida larga, hermano? Llegar a la vejez si no tenemos objetivos. Si estos objetivos están alejados de Dios, hermano. Tal vez, hermano, como refiere el predicador, si vivieren muchos años, al final se darían cuenta que todo fue vanidad. Pero cuando usted y yo ponemos en nuestro pensamiento las cosas de Dios, hermano, a Dios lo hacemos parte de nuestra vida y dentro de nuestros objetivos está el poder ser útil a Dios, hermano. Entonces el poder llegar a la vejez, hermano, se convierte en algo valioso porque podemos ser útiles instrumentos en la mano de nuestro Dios. Sí, hermano. A quienes en este momento son niños, a quienes en este momento son jóvenes, a quienes en este momento somos adultos, en tanto seamos hijos, hermano, una forma de prepararnos para tener una buena vejez es aprendiendo la honra hacia nuestros padres. ¿Sí? Si usted es niño, si usted es joven, si usted es adulto, hermano, si usted todavía tiene sus padres, una buena forma de prepararnos para la vejez es aprendiendo la honra a nuestros padres. Es decir, dándoles el lugar que ellos se merecen. Sí, hermano. Teniéndoles en alta estima. Estando dispuestos, hermano, también a ayudarles en el momento que así se requiera. Sí, hermano. Valorar los consejos. Quizá usted ya siendo padre, teniendo sus hijos quizá ya grandes, y de repente se acerca a su papá o su mamá y le da un consejo. Qué hermoso, hermano, valorar el consejo que nos da nuestro padre o nuestra madre. Sí, hermano. Tenerles en alta estima forma parte de los elementos que nos van a ayudar, hermano, que nos van a ayudar a tener una buena vejez, que nos van a ayudar a tener una vida larga, hermano, una vida grata delante de nuestro Dios. Y forma parte, hermano, de los beneficios que Dios nos permite mirar en la propia escritura. Dentro de los mandamientos, así encontramos ahí en el capítulo 20, en el libro del Éxodo, en su versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Entonces, esta es otra forma, hermano. Otra forma de tener una buena vejez es valorando a nuestros padres, dándoles la honra que ellos merecen, teniéndoles en alta estima. Sí, en efecto. Esta es otra de las formas en las que usted y yo podemos hacer que nuestra vida sea una vida larga y con ello podemos llegar a la vejez
una buena vejez. Sí, hermano. Aprender los consejos de Dios es muy importante. Estar dispuestos a recibir una corrección cuando algo no hacemos de manera adecuada es vital, hermano. Dios siempre lo hace, siempre está dispuesto. Y si usted y yo, hermano, no importa que seamos niños, no importa que seamos jóvenes, no importa que seamos adultos, incluso si ya estuviésemos viviendo esta etapa, hermano, en nuestra etapa de la vejez, nuestro Dios de repente nos da un consejo, hermano. Llama a las puertas de nuestro corazón para hacernos saber que algo no estamos haciendo de manera adecuada. Y usted y yo, hermano, abrimos nuestro oído y permitimos que esa su palabra llegue a nosotros, hermano. Entonces eso va a permitir que en efecto, hermano, nuestra vida sea grata a la vista de Dios. Y entonces nuestro Dios habrá de contribuir eficazmente para que podamos tener una vida buena delante de Él. La carta de los Corintios, capítulo 14, nos refiere lo importante que es para Dios, hermano, el orden. Y si usted y yo estamos atentos a la voz de Dios, hermano, el orden formará parte de nuestra vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Así dice la palabra de nuestro Dios. Empero hágase todo decentemente y con orden. Esto es algo que Dios nos enseña. Siempre, hermano. Hacer las cosas con orden. Esto, hermano, esto es garantía, hermano, de que nosotros vamos a tener una vida mejor. Vamos a tener una vida duradera. De que vamos a tener el beneficio de nuestro Dios, hermano, y habrá de contribuir de manera que cuando lleguemos a la vejez, hermano, las palabras que fueron referidas a aquel varón Abraham, hermano, también a nosotros lleguen. Sí. Si vivimos en nuestra etapa como padres, enseñar a los hijos el valor y estima a los ancianos es de suma importancia, hermano. Si usted es padre y tiene hijos, enseñarles el valor y la estima hacia los ancianos es vital, hermano. Nosotros, los adultos, somos los que tenemos que enseñar a los hijos el valor que tiene un anciano, el respeto que se merece, hermano, la estima que se merece, porque nosotros ya lo aprendimos de Dios, hermano. La vejez, hermano, la vejez no es el pensamiento que el mundo tiene. Nosotros tenemos que adoptar el pensamiento de nuestro Dios, ¿sí? Es algo precioso, es un adorno en la vida del ser humano, es símbolo de sabiduría. Y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos, el valor y la estima que tienen los ancianos. Así refiere en el libro de los Proverbios. Proverbios 23, versículo 22. 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Por qué tendría que ser la vejez símbolo de abandono, símbolo de soledad? ¿Por qué tendría que ser la vejez una carga? Si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde que son pequeños, hermano, a valorar a los ancianos, hermano, entonces, cuando ellos tengan oportunidad de estar frente a alguno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, como refiere el predicador, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La vamos a tener en alta estima, ¿sí? La vamos a tener en alta estima, sí, porque hemos adoptado el pensamiento de nuestro Dios. Y si eso nosotros hacemos, hermano, entonces nosotros estamos viviendo una vida en orden.
entonces en nuestra vida se está reflejando la sabiduría de Dios y entonces nuestro Dios habrá de conceder finalmente el que podamos también nosotros llegar a esta etapa de nuestra vida. Así refiere en Levítico capítulo 19 versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Sí, hermano. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Si yo me quiero preparar para tener una buena vejez, hermano, esto es parte de lo que yo debo aprender, de lo que debe formar parte de mi vida, hermano, ¿sí? De tal manera que lo vivido, hermano, esto es lo que Dios habrá de tomar en cuenta para concederme a mí o no, hermano, llegar a la vejez. Y no solo llegar a ella, sino tener además una buena vejez. Vivimos en nuestra etapa como esposos, aprender el amor y el respeto a nuestro cónyuge es muy importante, es de alta estima. Sí, hermano. Aprender ese amor y ese respeto, en ese amor y respeto, hermano, hacia nuestro cónyuge, de tal manera que unos y otros estamos para apoyarnos, para ayudarnos, como compañeros, como amigos, como esposos. Sí, hermano. Cuando eso hacemos, entonces es nuestro Dios el que permite que nuestra obra también prospere. Si nosotros algo de esto descuidamos, hermano, bueno, pues entonces nosotros estaremos viviendo de una manera no acorde a la voluntad de Dios. Y podría bien nuestro Dios, hermano, podría bien nuestro Dios poner término a nuestra vida. Término a nuestra vida por estar viviendo de una manera no acorde a su voluntad. Sí, hermano. Si yo quiero prepararme para tener una buena vejez, no debo alejarme de los consejos de nuestro Dios. Sí. Estoy concluyendo. La vejez, hermano, es la última etapa de nuestra vida terrenal. Y en ella debiéramos recoger los frutos de lo que antes debimos haber sembrado. Por lo tanto, si a mí me interesa tener una buena vejez, lo que yo tengo que hacer, hermano, es primero trabajar. Trabajar en mi etapa de niño, trabajar en mi etapa de joven, trabajar en mi etapa de madurez, siendo adulto, hermano, de tal manera que lo que hoy siembre, hermano, eso es lo que voy a cosechar. Si el día de hoy, que soy niño, que soy joven, que soy adulto, no siembro, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando llegue, si Dios me lo permite, hermano, probablemente no llegaré como estoy pensando o como estoy esperando. ¿Sí? Probablemente no llegue o tal vez llegue de manera que no estoy pensando. Por lo tanto, es necesario que para poder llegar a tener una buena vejez, hermano, hoy debo trabajar en mi propia vida. Gálatas capítulo 6, versículo 7, así dice el apóstol Pablo. Y así, inspirado por nuestro Dios, Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo el día de hoy no me ocupo, hermano, no me ocupo de sembrar en mi familia de acuerdo a la instrucción de Dios, de sembrar y de hacer que la palabra de Dios fructifique en mi propia vida, hermano,
Entonces, esto no me va a permitir tener una buena vejez el día de mañana. Esto no me va a permitir recoger los frutos que yo espero. Así dice nuestro Dios. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Si a mí me interesa tener una buena vejez, hermano, no me tengo que esperar hasta llegar a la vejez. El día de hoy, que me está dando oportunidad Dios de venir al conocimiento de su palabra, abracemos esta su palabra y hagamos que nuestra vida sea grata a la vista de Dios. Sí, hermano. Si usted y yo eso hacemos, abrazamos la palabra de Dios y la hacemos nuestra, hermano. ¿Sí? Entonces, dice de esta manera, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en su versículo 6. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra en bendición también segará. Sí, hermano. La palabra de nuestro Dios tiene que formar parte de mi vida, no puede quedar de lado. Tiene que estar presente a cada instante en mi vida para que la pueda yo en su momento, una vez que yo la he vivido, la pueda yo entonces sí compartir y transmitir con todos aquellos que están dentro de mi círculo familiar, con todos aquellos que están al alcance mío. Sí. Si esto hago, hermano, entonces Dios me permitirá conforme a su voluntad, hermano, llegar a esta etapa de la vida como llegó aquel Abraham, en buena vejez y lleno de días. Sí. Lo material, hermano, prepararnos en cuanto a los recursos, sí es importante, decía al inicio nuestro hermano Edgar, prepararnos en cuanto a los recursos, sí es importante, hermano, definitivamente, pero no es lo más importante, hermano. ¿Sí? La enseñanza que tenemos de nuestro Dios es que lo material es importante, hermano, pero no tan importante como lo espiritual. Decía nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí en Mateo 6:33. Sí, hermano, sí es importante ocuparnos de las cosas materiales, pero no tan importantes o más importante que las cosas espirituales. Si buscamos primero las cosas espirituales, lo material Dios lo prospera, hermano. Dios lo prospera, la obra de nuestras manos la prospera, de manera que no nos vamos a preocupar, hermano, ¿sí? No nos va a suceder como la mayoría de las personas que se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde, hermano, por alcanzar un objetivo. ¿Sabe por qué? Porque Dios prospera la obra de nuestras manos. Sí, cuando usted y yo ponemos en prioridad a nuestro Dios, entonces, hermano, lo material, nuestro Dios nos lo entrega como añadidura. Ocuparnos, hermano, de las cosas espirituales asegura en nuestra vejez la bendición de Dios. Sí. Ocuparnos de las cosas espirituales asegura en nuestra vejez la bendición de Dios. Quiero concluir con este pasaje. Salmo 92. Salmo 92. Dice de esta manera el versículo 12 al 14. Salmo 92, 12 al 14. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Estarán, aún en la vejez fructificarán. Estarán, ¿cómo, hermano?
vigorosos, vigorosos y verdes. Sí, hermano. Es decir, fuerza y bendición, hermano. ¿Sí? Fuerza y bendición. Cuando usted y yo, hermano, ponemos en prioridad las cosas de nuestro Dios, hermano, es Dios el que determina que nuestra vida, hermano, nuestra vida terrenal pueda ser una vida larga, que lleguemos a esta etapa, hermano, la etapa de la vejez, pero no, hermano, como la gente lo vislumbra, no como la gente lo visualiza, sino que lleguemos a esta etapa de la vejez, hermano, con la bendición de nuestro Dios. Sí, estarán vigorosos, vigorosos y verdes. Que el Señor nos bendiga, paz a vosotros.